Bien, para planificar la ejecución de los cimientos, obviamente que va a requerir mucha más información de lo que necesitábamos en el movimiento de tierra, en las excavaciones, porque ya entran más elementos en juego. Ya la partida se torna un tanto más compleja. Hay que preocuparse de más insumos. Y eso sin lugar a dudas que requiere una información más detallada de todos los insumos necesarios. Dentro de la información que vamos a requerir, hay algo que es básico. ¿Cómo vamos a ejecutar esta fundación? ¿Va a ser con hormigón de planta o con hormigón in situ? Si es lo uno o lo otro, nos va a cambiar sin lugar a duda los recursos que vamos a necesitar. Por supuesto, en el hormigón de planta simplemente vamos a pedir tantos metros cúbicos tal día y en tal horario y nos vamos a olvidar. Si vamos a hacer el hormigón in situ, vamos a tener que pensar en grava, en arena, en gravilla si queremos hacerlo con 3 áridos, tener betonera, agua limpia para poder hacer el proceso de amasado y además contar con una dosificación, con el objeto de hacer un hormigón con la calidad que se requiere. Necesitamos ver la geometría de la fundación. Podría ser una geometría compleja, podría ser una zapata trapezoidal en la base, por lo tanto ya vamos a tener que entrar a diseñar algún tipo de moldaje especial y eso va a ser más lento de lo que podría ser un hormigón en masa. Necesitamos ver el tipo de hormigón. ¿Qué hormigón vamos a utilizar acá? Va a ser un hormigón, un H15 de 150 kilos por centímetro cuadrado. Va a ser un hormigón de esas características, pero con bolón desplazador en algún porcentaje. Eso necesitamos definirlo. Y eso va a estar definido en las especificaciones. El volumen a hormigonar. ¿Cuántos metros cúbicos son? Si pensamos en una casa de 60 metros cuadrados, pensamos en 10 metros de longitud, 6 metros de ancho, vamos a tener 10 y 10, 20, 32 metros lineales y pensemos en unos 40 centímetros de ancho de la excavación y 60 centímetros de profundidad. Vamos a tener 0,4 por 0,6 y por 10, 20, 32 metros lineales. Vamos a tener 8 metros cúbicos. Por lo tanto, podría ser una faena de hormigonado en el día, pedir el camión
y tenemos que tener obviamente la cuadrilla necesaria para poder recibir ese hormigón y colocarlo en menos de 3 horas, porque para que no se nos fraude. El camión va a llegar, nos va a acompañar quizás 15 minutos, ese es el plazo que generalmente le otorgan las plantas a los camiones para darse el tiempo y botar la carga que traen. Si es consciente, el chofer podrá estar 15 minutos más, media hora, pero más no nos va a acompañar. Por lo tanto, es muy probable que nos deje el resto del hormigón en un terreno donde vamos a tener que limpiarlo previamente para después ahí acopiarlo e ir cargando a carretilla y tirando a las excavaciones. Entonces hay que pensar en todo eso al momento de ver la información que se dispone, el volumen a hormigonar y ver cómo vamos a planificar esta tarea. Plazo y rendimiento. ¿Qué dice la carta GAN? ¿En qué plazo vamos a ejecutar esto? Dependiendo de eso y dependiendo del volumen, ¿a qué ritmo vamos a trabajar? Eso hay que definirlo. Otra información importante. ¿Lleva emplantillado o simplemente nos aceptaron el sello de fundación que hay? ¿Moldaje? ¿Va a llevar moldaje? ¿O vamos a hormigonar contra la excavación? Y quizás nos pidieron solamente cubrir la sección, paredes y el fondo con un polietileno. Eso tiene que estar definido. ¿Alguna armadura? ¿Lleva bolón desplazador? Si esa armadura es la armadura de los pilares, que hay que dejarlo incrustado. ¿Qué pasa con las condiciones climáticas? Importante esa información porque vamos a trabajar en la intemperie. Y si nos sorprende una lluvia en medio del trabajo, obviamente que esas fundaciones no van a quedar bien. Por lo tanto, hoy día tenemos esa fuente de información, tenemos hasta cierta confiabilidad de el horario en que va a llover y los milímetros de agua que van a caer. Por lo tanto, carecer de la información sería casi irresponsabilidad. En cambio, si disponemos de toda esta información, vamos a poder planificar de la mejor forma nuestra tarea. Otro recurso, cuadrilla, el capataz que vamos a tener, o supervisor, maestro, por lo menos dos, ¿no es cierto? Un maestro que vaya dirigiendo la cuadrilla y otro maestro vibradorista que sepa vibrar bien. Ayudantes y jornales, con el objeto de poder sacar el ritmo, el rendimiento que necesitamos trabajar. Aparte de eso, vibrador de inmersión, fundamental para distribuir bien el hormigón, y herramientas, carretillas, palas, que nos apoyen en la tarea. Y obviamente que, como decíamos anteriormente, si se definió hacer el hormigón in situ, vamos a tener que pensar en áridos, cemento, betonera y agua. Con toda esa información vamos a poder planificar bien lo que es el proceso de ejecución de fundaciones. Y al planificar bien, vamos a definir el proceso y ver los puntos de control, que vamos a hablar respecto al control en una clase siguiente, para que esto quede como necesitamos que quede, en condiciones óptimas. ¿Qué deberíamos controlar
en este proceso. Por un lado, verificar la geometría de la fundación y el sello de fundación. Si bien es cierto, esto fue tarea de otra cuadrilla, nosotros no podemos asumir en forma completa que eso está perfecto. Hay que verificar que realmente quedó como necesitamos que quede. Hay que verificar la enfierradura y el moldaje en caso que lo requiera, en caso que se solicite, que sea necesario dejar incrustado la enfierradura del pilar y el moldaje, que tiene que estar limpio, estanco, perfectamente vertical, con el objeto de hacer el cimiento que se requiere. Hay que solicitar hormigón a la planta con la debida anticipación. Todo esto de la verificación es importante hacerlo el día anterior. El día anterior poder verificar todos estos elementos con el objeto de poder corregir a tiempo cualquier distorsión que exista. De igual forma, la solicitud de hormigón la vamos a hacer el día anterior. ¿Qué vamos a pedir ahí? El tipo de hormigón, el H15, el volumen, los 8 metros cúbicos que hablábamos, y la frecuencia si se trata de más camiones. Si por qué razón fueran 2 casas las que se van a hormigonar, tal vez pedimos un hormigón a las 9 de la mañana, cosa de tenerlo listo en 3 horas, de 9 a 12, que la gente después se tome una colación, y posteriormente otro camión a las 14 horas. Verificar la composición de la cuadrilla, comprometer a toda la gente, no nos puede fallar, porque cada uno de ellos es fundamental para poder distribuir todo el hormigón que tenemos que distribuir. Siempre se ha dicho que no es bueno planificar hormigones para el día lunes, porque no sabemos qué nos puede fallar. Verificar el estado y la cantidad de infraestructura. Es decir, ¿está bueno el vibrador de inmersión? ¿Funciona la betonera en caso de que la vamos a ocupar? ¿Tenemos la cantidad de herramientas necesarias para poder enfrentar la tarea que tenemos? Hay que contactar al laboratorio con el objeto que vengan cuando estemos ya hormigonando y tomen muestras, porque es posible que nos pidan alguna certificación. Eso el día anterior. El día que llegó el hormigón y vamos a operar, necesitamos recepcionarlo si viene un hormigón de planta. Ahí vamos a verificar el cono que tiene. El descenso del cono mide la docilidad. Si pedimos un cono 6, por decir algo, va a llegar el camión a una segunda carretillada, no en la primera. Vamos a tomar una muestra, la vamos a echar en un tronco cono. Ustedes pueden googlear cono de Abrams y ahí van a ver la figura del cono. El asunto es que se llena ese tronco cono con 3 capas de 25 golpes cada una, se enrasa en la parte superior, hay un puntero con el cual se trabaja, se levanta ese tronco cono, se pone al lado, la masa de hormigón esta se va a deformar un poco dependiendo de la docilidad, de la fluidez que tenga.
Entonces se pone el cono al lado, se pone la barra con la cual se golpeaba horizontal y se mide cuánto descendió. Ese es el cono. Mientras más desciende, más dócil es, más fluido. Mientras menos desciende, es menos seco y menos trabajable. Bueno, hay que distribuir el hormigón. Perdón, aparte del cono, es importante chequear el sello del camión. Viene con un sello plástico y eso refleja que no se ha alterado el material que viene al interior. Y viene con una guía de despacho que deberá decir las características del hormigón que estamos pidiendo. Un H15, tamaño máximo 2 pulgadas, y cono 6. Eso deberá decirlo la guía. Bueno, de ahí va a empezar el carretilleo. Si por X razón el camión puede llegar al borde de las excavaciones y botamos desde la canoa del camión en la excavación que tenemos para el cimiento, espectacular. Ahí nos vamos a demorar muy poco y vamos a trabajar con el camión. Si por X razón el camión no puede llegar hasta el borde de la zanja y no puede botar ahí directamente, ahí ya nos vamos a complicar, porque vamos a tener que buscar un lugar para que el camión bote una cantidad y desde ahí vamos a tener que carretillar. Eso hay que visualizarlo cuando se planifica la obra. Bueno, en la medida en que se va distribuyendo el hormigón dentro del moldaje o de la excavación, hay que ir vibrando la mezcla. ¿Por qué hablamos de un maestro vibradorista? Porque el maestro sabe hasta dónde debe vibrar. Sabe que debe ir colocándolo verticalmente la sonda cada 30-50 centímetros, atravesando si es profundo, si son 60 centímetros de profundidad, a lo mejor se hacen 2 capas de 30 y cuando vibre la segunda capa va a llegar y atravesar la primera, cosa que se produzca la adherencia entre ambas y él va a notar cuando el vibrador está listo, cuando aparezca la lechada en la superficie, cuando el ruido que hace el vibrador se apague y él va a sentir la falta de vibración en las manos, porque ya la masa está compacta. Eso va a definir un buen vibradorista, que domina muy bien el trabajo que tiene que hacer. Importante determinar el rendimiento de ejecución, a qué ritmo estamos avanzando, porque es posible que tengamos que hacer más faenas y necesitamos saber si vamos a cumplir con los plazos. De lo contrario, tomar medidas correctivas. Hay que tomar muestras, para eso contactamos al laboratorio. Hay que darle la terminación superficial a este cimiento, ya sea porque viene posteriormente un sobrecimiento, ya sea porque posteriormente viene una solera para ejecutar un tabique, pero eso debe estar dicho en las bases. Y por último, una vez que ya le dimos la terminación superficial, necesitamos curar el hormigón. Necesitamos echarle una membrana de curado, que es un líquido que generalmente se echa con un fumigador a una razón de 0,2 litros por metro cuadrado, y esto impide que la humedad del hormigón necesaria para que se produzca el fragüe se nos evapore. Eso respecto al proceso de ejecución del hormigón. Solo nos falta revisar las especificaciones técnicas de lo que es un cimiento y también el costo unitario de una fundación.
cosa que requiere una clase específica.